Medidas en epidemiología y causalidad. La epidemiología es la rama de la medicina que estudia la distribución de las enfermedades en la población y sus determinantes. En esta definición se señala toda su metodología. Por una parte, relacionar la incidencia con distintas variables, conocida como epidemiología descriptiva, y determinar las causas o causalidad de las enfermedades, conocida como epidemiología analítica. Como objetivo se tiene conocer la aplicación de la incidencia y prevalencia, así como las partes que las conforman, definir y explicar las medidas de asociación y de impacto potencial para poder aplicarlas a estudios clínicos y entender cómo se evalúa la posibilidad de causalidad. Para entender este tema debemos tener en cuenta estos tres conceptos: la razón, en donde el numerador no está incluido en el denominador, es decir, no deben tener alguna relación; la proporción, en donde el numerador está incluido en el denominador; y la tasa, en donde el tiempo forma parte del denominador. Las medidas de frecuencia comprenden el análisis de la incidencia y la prevalencia. La incidencia, la principal propiedad de esta medida es determinar los casos nuevos que se presentan en una población en un determinado tiempo. De ahí que para su cálculo se requiere un periodo de seguimiento. En forma general se conocen dos tipos de incidencia: la incidencia acumulada, que generalmente se necesita un grupo que no tenga la enfermedad, pero que luego de un tiempo pasen de salud a la enfermedad. En su cálculo se incluye en el numerador individuos que enfermaron y en el denominador individuos que no lo hicieron. A pesar de ser una tasa, el tiempo se elimina de la ecuación, ya que el tiempo es fijo para todos los individuos. Se puede analizar como una proporción multiplicándolo por 100. La densidad de incidencia busca resolver el problema señalado por la incidencia acumulada. El cambio busca contabilizar el tiempo de exposición de toda la cohorte del estudio. Para esto existen dos métodos. En la sumatoria del tiempo persona-exposición de la cohorte del estudio, el denominador se estima sumando el tiempo de la exposición sin la enfermedad en todos los individuos. Para determinar el tiempo persona-exposición, se colocan a todos los individuos como si todos iniciaran al mismo tiempo. En las barritas se puede observar círculos, los cuales representan a los que se enfermaron, y los rombos, los que abandonaron el estudio. En forma global, se obtiene un total de 43 meses de exposición, como se puede ver en la parte derecha. Estos dos individuos enfermos se dividen por la cantidad de meses, multiplicándose por 1000, lo cual nos da 46.5 casos por 1000 meses persona. Este método puede aplicarse cuando la cohorte de individuos es pequeña, porque en la medida que la cohorte aumenta, se vuelve más difícil calcular o estimar el TP. TP cuando la cohorte es grande. Cuando son más de 100 individuos, el TP se obtiene multiplicando el número de individuos por el tiempo de seguimiento. La prevalencia mide la proporción de personas que se encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento en la población, por lo tanto, no hay tiempo de seguimiento. Existen dos tipos de prevalencias: la prevalencia puntual, que es la más común y la que se usa por definición, en la cual el dato del numerador está incluido en el denominador. Y tenemos la prevalencia de periodo. Es la frecuencia de una enfermedad en un periodo de tiempo. Expresa la probabilidad que un individuo sea un caso en cualquier momento dentro del periodo de tiempo. El numerador serán los casos que desarrollaron la enfermedad antes y durante el periodo de estudio, y el denominador es la población durante todo el periodo de estudio. En la siguiente tabla se sintetizan los atributos y unidades de medición de la incidencia acumulada, densidad de incidencia y la prevalencia. En el siguiente ejemplo se observa un brote de COVID que hubo en un centro educativo en agosto del 2020, en donde se pudo obtener la densidad de incidencia con 56 casos positivos dividido dentro de los 12 días que se obtuvo estos casos positivos, dando 4.6 casos por día persona. También se obtuvo la prevalencia puntual, en donde 371 casos dieron positivos de 2.425 casos que se analizaron, lo cual dio 15.3% casos positivos del 16 al 22 de agosto. Medidas de asociación. Estas medidas dependen del estudio que se realice y las principales son la razón de prevalencia y la razón de momios. Razón de prevalencia. Se obtiene cuando la enfermedad que se estudia tiene un periodo de desarrollo o exposición conocido, como ocurre en las enfermedades infecciosas. Razón de momios de prevalencia. Se obtiene cuando la enfermedad que se estudia no tiene o se desconoce el periodo de exposición para producir la enfermedad, como ocurre en las enfermedades crónicas. Se tiene la escala para la interpretación de las medidas de asociación, en donde podemos ver el número 1, que es el factor en donde no se tiene efecto del factor estudiado con la enfermedad. Si el valor es menor a 1, se tiene un factor de protección, y si el valor es mayor a 1, se tiene un factor de riesgo del factor estudiado con la enfermedad. Se tienen otras medidas de asociación como la razón de momios, también llamada odds ratio, que esta se obtiene de un estudio de casos y controles, en donde los casos son individuos enfermos que se comparan con individuos no enfermos. En esta medida se deben evitar sesgos de selección. También se tiene el riesgo relativo, que depende de la incidencia que se estudie. Si se analiza la incidencia acumulada, se obtiene la razón de riesgos. Si se analiza la densidad de incidencia, se obtiene la razón de tasas. Y se obtiene de un estudio de cohorte, en donde se comparan dos grupos sin enfermedad, uno expuesto y otro no expuesto al factor de estudio. Medidas de impacto potencial. Estas medidas evalúan la efectividad que tienen las acciones realizadas por el personal de salud en el Centro de Control de Enfermedades. Cuando se conocen los factores de riesgo asociados a una enfermedad y es posible eliminarlos, estas medidas indican cuánta proporción de enfermedad podrá evitarse al quitar los factores involucrados en la causalidad. Riesgo atribuible o diferencia de riesgo. Consiste solo en restar al riesgo de expuestos y el riesgo en no expuestos, y posteriormente el resultado se multiplica por 100. El resultado será la proporción de la enfermedad que podrá disminuirse al eliminar el factor de riesgo. Fracción etiológica de expuestos. Es el riesgo atribuible dividido por la incidencia de la enfermedad en los expuestos al factor de riesgo. Representa la proporción de la incidencia de enfermedades que se evitaría entre los expuestos si se evitara la exposición al factor de riesgo.
Se muestra una tabla de las características sociodemográficas y clínicas de adultos confirmados con COVID-19 y de pacientes hospitalizados con COVID-19 estratificados mediante la etnicidad hispánica. Se muestran las características que es la fuente de exposición y la distribución entre los no hispánicos y los hispánicos, y al final el valor de p-value, que eso nos indicará si existe una asociación una asociación clínicamente significativa entre son no hispánicos e hispánicos. Vemos la fuente de exposición que sí muestra una asociación mediante el valor p-value porque es menor a 0.05. Y la característica de media de edad también es clínicamente significativa. La característica de los grupos de edad también es clínicamente significativa, ya que es menor a 0.05. Y la característica del sexo muestra un valor de 0.59 en el p-value, lo que indica que esta no es clínicamente significativa entre una asociación entre los no hispánicos y los hispánicos por la característica de edad. Tras haber abordado la epidemiología descriptiva, se procede a la causalidad. La causalidad es parte de la epidemiología analítica, que es la rama encargada de determinar las causas de las enfermedades. Este es un concepto que contribuye de manera notable a identificar y valorar los factores de riesgo asociados a la salud y la enfermedad y contribuye decisivamente a la práctica diaria de la medicina. Previo a determinar la causalidad se debe haber descartado el sesgo, el azar y la confusión como posibles factores explicativos de una relación causal. La causalidad debe ser sustentada por un criterio estadístico y deben cumplir los requisitos propuestos por Bradford-Hill. Estos son 9 principios útiles para establecer pruebas epidemiológicas de una relación causal entre una presunta causa y un efecto observado. En esta ocasión se presentan los postulados ejemplificados con la posibilidad de la causalidad del SARS-CoV-2 en la patología neurológica. Los postulados son fuerza de asociación, consistencia de asociación, especificidad de la asociación, secuencia temporal de los eventos, relación dosis y respuesta, plausibilidad biológica, coherencia de la evidencia, evidencia experimental y analogía, aunque recientemente algunos autores también toman en consideración la reversibilidad como otro postulado a evaluar. Ejemplificamos la causalidad con esta gráfica, que presenta la relación entre el Producto Interno Bruto y la capacidad de un país de llevar vigilancia epidemiológica de la prevalencia de COVID-19, presentándose como un sesgo en la interpretación de la relación entre la diseminación de COVID-19 con distintos factores de riesgo. Ejemplifica la facilidad de atribuir la posible o no causalidad de un factor y cómo el diseño estadístico y los postulados de Hill facilitan el escrutinio de la causalidad. Podemos concluir que las medidas de frecuencia de asociación o impacto potencial pueden calcularse dependiendo del diseño del estudio. Las medidas para describir poblaciones tienen que ser interpretadas apropiadamente para que sean utilizadas a fin de tomar decisiones en diferentes escenarios. Las medidas servirán para llevar a cabo estudios de investigación para determinar, en su caso, alguna etiología y con ello ayudar a disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad, y que los postulados de Hill facilitan el descarte o no descarte de una posible causalidad, principalmente con variables que tienen asociaciones contraintuitivas.